Bien, para el ejemplo, recordarles que estamos guiándonos sobre el tutorial de HTML de la W3 School. Por acá esto nos va a servir para poder conocer, por ejemplo, los atributos de un elemento o de una etiqueta, eh, las etiquetas que podemos utilizar para encabezados o para títulos, subtítulos. Entonces venimos al tutorial y acá vamos a encontrar, por ejemplo, las definiciones. Para títulos hay 6 formas de hacerlo. Está el H1, que es el importante, y así van a ir disminuyendo hasta llegar al 6, H1 hasta el H6, y los títulos van de mayor importancia, a menor importancia. Entonces el H6 es como que no tiene mucha relevancia. En caso el H1 y el H2 son importantes. Entonces por acá estaría la explicación de cada una de esas etiquetas. Por ejemplo, si queremos hacer párrafos, si queremos agregar comentarios a nuestro código, pues acá también está cómo hacerlo. Por acá da la información, y de igual manera ya se les pasó un video de cómo pasar este tutorial a español. Y pues por acá vamos a ir encontrando todo sobre las etiquetas. Por ejemplo, cómo hacer para frases, un elemento que se llama block quote, y podemos crear una frase ahí. Y esas son los ítems que tiene este tutorial. Igual acá podemos crear formularios y todo eso. Entonces de este tutorial nos vamos a ir guiando para poder conocer más a profundidad cada una de las etiquetas o elementos que existen en HTML. También por acá les voy a pasar esta página que se llama All the Tag, que tiene todas las etiquetas de HTML y nos dice en una pequeña breve descripción de cómo utilizarla. Por ejemplo, acá si hago clic sobre el H1 me dice que es un título importante en una sección actual, y me dice que se declara la etiqueta H1, se pone el texto y se declara la etiqueta de cierre del H1. Entonces por acá esto también nos puede servir, y acá están todas las etiquetas. Puedo saber, por ejemplo, también cómo se utiliza para agregar una imagen. Y acá me dice que la etiqueta se llama img, el nombre. Tiene un atributo al cual le debemos de pasar la dirección donde se encuentra la imagen. El atributo se llama src. Y el alt, que es un texto alternativo que debemos de mostrar en caso de que la imagen no se muestre en el navegador, ¿verdad? Entonces ponemos un título alternativo. Por acá esta tablita nos va a ayudar a conocer cada una de las etiquetas. Entonces voy a dejar esto por acá, que sería estos dos sitios donde podemos buscar información sobre HTML. Entonces voy a continuar con el ejemplo. Para el ejemplo voy a trabajar sobre este pequeño esquema de un sitio. En este caso utilizando la semántica de HTML5 completa, de las nuevas etiquetas que salieron en HTML5. Entonces voy a hacer esto en código. Entonces voy a irme a mi editor, voy a poner aquí a la par para poder ver la estructura del sitio, de la página, perdón, y hacerla en código HTML. Si yo doy clic en cada uno de estas acá, pues se va a ocultar la barra lateral. Entonces yo lo voy a ocultar, voy a trabajar en el archivo index.html y acá voy a codificar. Entonces lo primero que decíamos que se hace en un documento es definir lo que es el tipo o la versión del documento en el que vamos a trabajar. Entonces abrimos símbolo menor que y vamos a escribir acá, colocamos el símbolo de exclamación cerrado y luego escribimos doctype acá. Yo lo voy a poner en mayúscula, se puede en minúscula, no hay ningún problema. Después escribimos HTML y cerramos con mayor que. Entonces acá hemos definido que nuestro documento va a ser versión 5 de HTML. Luego debemos agregar lo que es el elemento raíz, como lo veíamos anteriormente, que lo define la etiqueta HTML. Entonces colocamos acá menor que el nombre de la etiqueta, en este caso HTML, y cerramos. Entonces acá el editor lo que hace es que me completa mi etiqueta y me pone automáticamente lo que es la etiqueta de cierre.
Entonces acá puedo ver que la etiqueta de cierre yo la voy a colocar acá con menor que, coloco barra acá y voy a poner acá, voy a cambiar de idioma, pongo barra y acá me completa también nuevamente. Entonces dos formas de hacer el cierre de la etiqueta. Esto se debe al editor. Entonces acá si no lo tuviese, pues tendría que hacer todo el proceso y colocar barra HTML y luego cerrar con lo que es mi símbolo de mayor que y listo. Entonces ahí ya queda mi etiqueta raíz del documento. Recordar que de esta etiqueta solo puede haber una. Si yo coloco acá esto, pues en el documento cuando yo ejecute esto pues no se va a ver, pero cuando quiera validar mi página o mi sitio, pues esto va a ser un error. Entonces no olvidar eso, que de HTML solo debe de haber una etiqueta, o sea, solo un elemento. Luego de haber puesto el elemento raíz, que en este caso es HTML, es importante agregarle, o de buena práctica agregarle, el lenguaje en el que vamos a estar trabajando. Para eso, la etiqueta HTML tiene un atributo que se llama len, de language, y acá le vamos a agregar lo que es el valor. En este caso, nuestro lenguaje es español, entonces ponemos es. Seguido está el elemento head, si se recuerdan. El elemento head acá define lo que son los metadatos o las configuraciones que nosotros queremos para nuestro sitio o página web. De acá lo único que se ve pues es el título, y ese título se agrega en cada una de las pestañas del navegador. Entonces creo de estas etiquetas, por ejemplo el título, de igual manera solo va a existir una. Acá voy a agregar el título que quiero que se muestre en la pestaña del navegador. Este no es el título que se va a mostrar como texto en la página, sino que esto va a estar en la pestaña del navegador. Entonces acá le voy a poner, por ejemplo, mi portafolio, por ejemplo. Y este título va a aparecer en la barra del navegador, en la pestaña. Acá, luego, importante agregar lo que sería la codificación o el sistema de codificación de caracteres. ¿Por qué? Porque en nuestro lenguaje, que es español, utilizamos tildes, incluso utilizamos la ñ. Entonces, esos caracteres especiales, si nosotros no definimos el sistema de codificación, se va a ver muy feo en nuestra página. Entonces, debemos de establecerlo. Para eso existe una etiqueta que se llama meta y que define a los metadatos en este caso, y existe un atributo para la etiqueta meta que se llama charset, que es donde definimos nuestro sistema de codificación. En este caso vamos a poner UTF-8, y de estos sistemas de codificación pues existen varios, entonces sería importante conocerlos. Acá es UTF-8 y listo. Entonces ya tengo mi sistema de codificación. Y importante, cuando estamos creando un sitio web o una página web, también debemos crear metadatos para los buscadores de internet, por ejemplo Google o el Bing de Microsoft, para que puedan enlazar nuestra página a las búsquedas de los usuarios de una mejor manera. Por ejemplo, podemos establecer que nos busquen por título o por descripción. Entonces esto es muy importante. Entonces podemos poner un meta, siempre sería un metadato, y a este metadato le vamos a decir que sea para el título. Entonces ocupamos el atributo que se llama name, y acá le vamos a decir que sea para el título. Y acá, entonces lo que queremos que aparezca sería el content, ¿sí? El content, acá podemos ponerle mi portafolio profesional.
por ejemplo, y cierro la etiqueta meta. Entonces, esto cuando un usuario realice una búsqueda y una de estas palabras pues coincidió con el motor de búsqueda, entonces cuando se muestre en el listado de las opciones que muestra el buscador, va a aparecer el título de mi página, el título que yo he colocado en el metadato, y también puedo ponerle una descripción para que aparezca como una vista previa de lo que se va a ver en el sitio. Entonces por acá voy a poner otro meta y acá pongo name y le voy a decir que sea descripción, y en el content le voy a decir que, por ejemplo, le voy a poner acá mis trabajos de desarrollador web, por ejemplo, y cierro. Entonces estos textos se va a mostrar, pero no cuando abra la página web, sino que cuando se realice una búsqueda y mi sitio web haya sido encontrado en esa búsqueda. Entonces en ese momento se va a mostrar esta información, y eso va a estar siempre en etiqueta header. Estas configuraciones no se ven en lo que se va a mostrar en el navegador, a excepción del título, que se va a mostrar solamente en la pestaña o en la barra de título del navegador. Luego vamos a agregar el otro elemento importante de nuestro documento que no deben de faltar, que sería el body, donde vamos a colocar todo lo que nosotros queremos mostrarle al usuario cuando entre a nuestro sitio o nuestra página web. Entonces acá voy a poner todos los elementos. En este caso quiero mostrar un header o un banner, por ejemplo, una barra de navegación, una sección, una barra lateral, y acá un pie de página para mi sitio, por ejemplo, o para mi página web. Entonces todo eso debe ir en el body. Entonces, de igual manera que el HTML, no pueden haber dos veces un bloque o un elemento header. Si yo hago esto es incorrecto, está mal semánticamente, y para validación de página web de igual manera está mal. Pero cuando el navegador ejecute esto, pues va a unir todo esto y va a crear un solo header. No habría ningún problema, pero no es correcto. Entonces siempre solo va a haber un header. De igual manera solo va a haber un body, porque el navegador solo va a renderizar un body, o sea, a mostrar el contenido de un body. Ahora bien, acá dentro del body lo que voy a hacer es colocar todo lo que yo quiero que se muestre en el navegador. Entonces acá el esquema dice que hay que acá colocar un header o un banner, como lo conocemos generalmente. Entonces para esa etiqueta, acá me está diciendo que para ese espacio debo utilizar la etiqueta header. Entonces voy a poner acá la etiqueta header. Acá vean, es diferente header de header, ¿sí? Entonces acá cierro y voy a tener mi etiqueta header. Esto me sirve para un encabezado de mi página, o un banner lo podemos llamar también. Acá puedo poner el título o la descripción general de mi página. En este caso se recomienda que sea como el título principal que se va a colocar en la página para que se pueda encontrar incluso en los buscadores y sea más fácil que otras personas lleguen a mi página web o a mi sitio. Entonces en la información van a encontrar de encabezados que H1 es el indicado para establecer el título principal de la página o el título principal de un post en caso de que sea un blog. Entonces acá puedo poner mis proyectos, por ejemplo, o acá puedo poner mejor proyecto web, ¿sí? Para que sea pensando ya en búsquedas que puede hacer un usuario. Entonces esto ya define como mi cabecera o mi banner y el título principal que va a tener mi página, ¿sí? Y esto, cuando se cargue, los navegadores ya interpretan que la página, el título principal es este. ¿Por qué? Porque ha encontrado un H1. Importante,
dentro de la página solo puede haber un H1 de esta manera. Si yo saco mi H1 y lo coloco acá, por ejemplo, ya no puedo volver a utilizar otro H1 en otra parte. Tengo que utilizar otra forma o utilizar otro tipo de H1, H2, H3, por ejemplo, de esta forma. ¿Por qué? Porque en el body solo puede haber un H1 y eso es semántica. Incluso los navegadores se van a llegar a confundir si hubiesen dos H1 en el mismo body, porque no van a saber si este título principal o es este. Entonces es importante eso de los H1. Entonces si yo quiero tener varios H1 tengo que hacer una codificación o una estructura de las partes donde yo quiero colocar mis títulos. En este caso yo voy a decir que este título principal está en este header y que este header está en el body. Entonces cuando el navegador lea el body va a saber que esta etiqueta dentro está el título principal de la página. Podemos utilizar más H1 sí, de otra forma, ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, he definido lo que sería mi banner o la cabecera de mi página. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es acá que me dice que utilice una barra de navegación. Para la barra de navegación, pues hay una etiqueta que se llama nav. Entonces acá voy a colocar nav, así se llama mi etiqueta. Cierro y vean acá. Tengo nav y acá el nav con la barra que me dice que la etiqueta de cierre. ¿Sí? Entonces acá voy a colocar mi barra de navegación. Para las navegaciones o los enlaces existe la etiqueta que se llama anchor y esa etiqueta está representada por la letra A. Entonces yo voy a colocar acá menor que y coloco la A. Entonces esto me dice que voy a hacer un enlace. Vean, acá me crea la estructura de la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Entonces el A representa hacia un enlace, ¿sí? Y tiene un atributo para poder llevarme a otra página y ese atributo se llama href. Y acá yo podría poner la ruta o la dirección donde yo quiero que me redireccione. Por ejemplo, puedo poner, si quiero salir de mi sitio y que me envíe a, por ejemplo, www.facebook.com, al hacer clic acá, pues me va a llevar a este sitio o a esta aplicación que se llama Facebook. Entonces acá, puedo ponerle acá de navegación, por ejemplo, red social, por ejemplo. O acá y puedo agregar acá otro elemento de enlace que sería etiqueta A y acá voy a colocarle por ejemplo currículo y acá puedo agregar otro enlace cierro acá y acá puedo poner por ejemplo canal de YouTube, por ejemplo. Y esto me va a llevar a otros enlaces. Por ejemplo, este puede ser que no redireccione a una página externa, sino que a una página de mi sitio. En este caso puedo poner href acá. Pero si no me va a redireccionar a ningún lugar, pues yo puedo agregarle el símbolo de numeral. Y esto especifica que no va a hacer nada, sino que se va a ejecutar en la misma página. De lo contrario, pues si yo quiero enlazarlo a otro sitio, pues debo de hacer lo siguiente. En este caso lo puedo enlazar a YouTube. Y acá pongo la dirección de YouTube. En este caso debería ser la dirección del canal. De igual manera acá del perfil. Entonces ya tengo una navegación. Y si se fijan, hablábamos anteriormente de que hay padres, hay hermanos y hay hijos. En este caso, acá podemos ver que el body y el head son hermanos, porque justo después del bloque head está el bloque body. Entonces el body y el head son hermanos y son hijos el
bloque head y el bloque body son hijos del elemento HTML. De igual manera, body tiene hijos. En este caso son el header y el nav. ¿Sí? Vean, este header y este nav son hermanos y son hijos del body. Y así va a ser la parte de la estructura. Y acá vemos que header tiene un hijo que se llama h1 y nav tiene otros hijos que se llaman a o la etiqueta anchor, y todas ellas pues son hermanos. ¿Sí? Importante saber eso, o por lo menos reconocerlo. Entonces el diseño acá me dice que después hay una sección, un aside y un article dentro de la sección. Entonces voy a definir este caso y veo que este header, de igual manera acá representado, son hermanos. Este header y este otro now son hermanos. Vean. De igual manera dice que este exception es hermano del now y del header. Entonces acá quizá voy a hacer un cambio acá y voy a hacer que estos dos también sean hermanos, el aside y el section. Entonces voy a declarar acá un section o una sección acá. Entonces, importante recordar que hay una etiqueta de cierre y una etiqueta de apertura. Esto define un elemento, en este caso section. El section dice que tiene un artículo. Acá voy a crear el artículo. Por ejemplo, en esta sección podría ser que tengamos un pequeño blog, por ejemplo. Entonces acá puedo poner un artículo. Acá, que los artículos pues han sido creados para eso, para establecer entradas de blog, generalmente, o de alguna especie de página que sea de noticias, pues todo el contenido se va a crear en un artículo. Acá podemos definir que este artículo puede ser, por ejemplo, un título. Acá, como ya tengo un H1 acá, puedo utilizar otro H1, pero para utilizar otro H1 al artículo debo de ponerle un header. ¿Sí? Y acá puedo poner un H1. Y ahora sí ya puedo poner, por ejemplo, puedo ponerle acá cómo crear PDF de este HTML, por ejemplo. Y este sería un título para este artículo. Y luego, después del header, pues ya podría yo colocar lo que sería el párrafo o el texto que explica cómo crear un PDF de este HTML. Entonces acá podría crear, por ejemplo, acá la etiqueta P, que me define los párrafos. Y acá puedo poner, este es el contenido del tutorial, por ejemplo. ¿Sí? Y este va a ser el texto para mi párrafo. Aquí incluso depende, aquí por cuestiones de ejemplo solo es esta línea, pero recordemos que los párrafos son más grandes. Entonces, dentro del section he definido un artículo, le he puesto un título y quiero que sea importante, entonces lo pongo dentro de un header, vean, y después defino lo que sería el párrafo. Entonces, acá si este título no fuera importante, entonces puedo colocar un H2 que es menos importante y lo saco del header y lo coloco ahí. Entonces ya este título no es importante y ya no compite con mi H1. Pero si yo quiero colocar otro H1 dentro de un artículo, puedo poner un header igual que esta forma. ¿Sí? Entonces vemos que este section va a tener un artículo y acá se va a empezar a desplazar todos mis artículos según el blog. Luego voy a crear lo que sería la barra lateral. Acá me dice que la barra va a estar en la parte derecha, entonces lo voy a colocar acá. En el aside, lo voy a colocar acá, aside, y listo, acá. Entonces, si el aside hubiese estado en la parte izquierda, entonces este aside yo tendría que haberlo creado antes del section, acá, para poder poner en un orden el contenido de HTML, porque ya vamos a ver al final cómo es el resultado cuando se interpreta todo ese contenido
en el navegador. Entonces, importante saber comprender la disposición del contenido que está en el diseño que vamos a construir. En este caso, el assign va a estar en la derecha, entonces lo coloco acá. Y acá puedo poner, por ejemplo, un H3, por ejemplo, acá. Y en este H3 puedo poner, por ejemplo, enlaces a otros sitios, por ejemplo. Esto puede ser así. Y acá puedo comenzar yo a poner enlaces hacia otras páginas. Voy a tener acá y puedo poner, por ejemplo, el tutorial que veíamos de W3 School acá. Voy a copiar, por ejemplo, este. Voy a copiar el enlace y me vengo para acá y acá le digo que, por ejemplo, tutorial HTML. Y acá voy a ponerle en el atributo HR que hace la redirección hacia ese otro sitio y lo coloco. Entonces ya me va a quedar de esa forma. Entonces quedaría así. Y acá puedo yo continuar colocando más enlaces. Por ejemplo, acá voy a poner otro enlace. Cierro la etiqueta. Y acá puedo poner, por ejemplo, Twitter, si yo quiero. Y acá le pongo la dirección de Twitter en el atributo href, que me permite enlazar a otro lugar. Entonces acá puedo poner www.twitter.com. Entonces esto me va a redireccionar al sitio de twitter.com. Ahora, para eso generalmente sirve la barra o incluso esta aside. Lo que yo puedo hacer es ocuparlo para poner publicidad en mi sitio. Puedo hacer uso de la aside para publicitar alguna especie de información. Entonces, otra forma es que este aside esté vinculado a lo que hace a la información que tiene este artículo. Entonces, en este caso debería de haber un aside dentro, bueno, justamente a la par del artículo para decirle que lo que está dentro del aside es parte o está vinculado con la información del artículo. Por ejemplo, acá, si yo quiero poner enlaces relacionados a este blog, a este post, por ejemplo, a esta publicación, entonces yo pongo un aside justamente a la par y acá defino los enlaces que me van a llevar a contenido relacionado con este artículo. Podría ser otro uso del aside. Entonces al final me dice que también tiene un footer. Para el footer existe la etiqueta justamente llamada footer. Entonces acá coloco footer y listo, el editor me crea automáticamente la etiqueta de cierre. De lo contrario, yo debo de saber que el mismo nombre de la etiqueta lo coloco y antes coloco la barra para definirlo como etiqueta de cierre. Entonces acá lo que puedo poner es un texto. Este texto que va a estar acá o el contenido que va a estar acá debe ser referido a toda la página web en la que estoy. Entonces acá puedo poner, por ejemplo, información de contacto, enlaces de redes sociales o cualquier otra información que yo crea que al usuario le va a interesar, pero no de una forma muy estricta o que sea lo que él anda buscando. Entonces eso sería como una última opción. Entonces acá le puedo colocar, o en otros casos se coloca lo que sería los derechos de autor. Entonces por acá podemos ponerle derechos reservados, por ejemplo, reservados, y acá podemos poner técnico de ingeniería, desarrollo de software, por ejemplo. Listo. Entonces puedo poner un guión y listo. Entonces acá podemos poner también los derechos de autor o cualquier otra información que no es muy importante para el usuario. Luego, si ya he finalizado de construir mi documento HTML,
Entonces debemos de guardar. Me voy a archivo, busco la opción que se llama Save y listo. Vean acá un puntito. Si yo hago un cambio, creo que esto está en todos los editores. Si yo veo un punto donde está la X, eso quiere decir que he hecho cambios en mi archivo, pero no los he guardado. Entonces puedo ir a archivo file, a la opción file o archivo y dar clic en guardar, save, y listo, ya desaparece el puntito. Quiere decir que todos los archivos o todo el documento está guardado. Entonces, importante que cuando estamos creando una página, un sitio web, primero tenemos lo que queremos pasar a la web, o sea, un diseño creado ya sea a mano, utilizando un programa. A eso generalmente le llamamos mockups o wireframe y nos define cómo va a quedar nuestra página. Si nosotros no tenemos la idea principal, pues cuando estemos haciendo nuestro código podemos hacer cosas ya sean innecesarias o de maneras incorrectas. Entonces, importante primero tener la base de lo que queremos crear. Entonces, ahora repasando, primero definimos el tipo del documento, doctype HTML, luego definimos la raíz del documento, en este caso la raíz del documento es HTML, le definimos el lenguaje de nuestro archivo o de nuestra página, en este caso va a ser español, el atributo len, acá hay unas opciones del editor para poder colapsar el código, ¿sí? Entonces puedo ver que el elemento HTML tiene hijos, puedo ver acá, tiene dos hijos, solamente va a tener dos hijos, que son el head y el body. Cuando la etiqueta head y la etiqueta de cierre head están englobadas, quiere decir que ese es un elemento. Todas estas dos etiquetas, la de apertura y la de cierre, definen un elemento, y el elemento en este caso se llama head. Entonces puedo ver que el head también tiene hijos. Por acá veo que tiene este elemento que se llama title, y tiene un título que se va a mostrar en el navegador, en la barra o en la pestaña. Hacemos unas pequeñas configuraciones, definimos el tipo de codificación, en este caso el de nosotros por ser español es UTF-8, existen más, sería bueno investigarlo. Definimos unos metadatos que queremos que aparezcan cuando se realice búsqueda, ya sea en el buscador de Google o el de Bing, si aparezca esta información. Luego tenemos el elemento body, que es todo lo que va a ver el usuario, y ahí ya comenzamos a definir las partes que va a tener nuestra página web. En este caso nos estábamos guiando en este pequeño diseño y veíamos que aquí va a tener un encabezado o un banner, pues acá nos decía que creáramos un header. Ojo, no todas las veces nos va a decir qué etiqueta es, sino que nos van a pasar un diseño ya cómo se vería una página. Entonces nosotros tenemos que deducir qué elementos son. En este caso es la representación de los elementos semánticos de HTML5, entonces por eso nos estamos guiando en este. Entonces acá colocábamos el header, le poníamos un título, acá no dice que tenía un título, pero nosotros colocamos un título que va a ser el principal de nuestra página. La navegación, acá decía una etiqueta nav para la navegación, entonces colocamos el elemento nav acá y comenzamos a definir los enlaces a partir de la etiqueta anchor, y el enlace lo hacemos a través del atributo llamado href, donde colocamos la dirección o el lugar hacia donde va a ir ese enlace. Colocamos una división o una sección en nuestra página y esa sección decía que va a tener artículo. Acá pueden haber muchos artículos en caso de que sea un blog, por ejemplo, o un sitio de noticias, el título de la noticia o el artículo y el contenido que va a tener. Luego estábamos un aside, que son barras, podemos colocarlas como barras laterales, ya sea para información directa relacionada a nuestra página, o puede ser relacionado a un artículo. En este caso podría ser justo después del artículo, quiere decir que lo que esté dentro del aside pues está relacionado con esto de acá. En este caso lo colocamos acá y vamos a decirle que este aside, la información que tenga, va a estar relacionada pues con nuestra página principal, o sea, todo el contenido. Y por último definíamos el footer, donde podemos poner información que no es muy relevante, pero que probablemente al usuario le interese. Entonces
lo colocamos acá en el footer. Ahora guardamos y para ejecutar o para ver en el navegador la información, pues vamos a ir a nuestro archivo, en este caso a nuestra carpeta principal, que se llama HTML práctica. Entonces yo le doy doble clic y voy acá a la carpeta y veo que tengo todos estos elementos, de los cuales solo construí este nuevo archivo que se llama index.html. Para abrirlo solo hago doble clic sobre ese archivo y acá me dice el logo del navegador, o sea, del navegador que está como predeterminado en el sistema operativo con el que se va a abrir. Entonces yo le doy doble clic. Acá en este caso me va a aparecer que yo tengo otros navegadores donde yo puedo elegir Internet Explorer, Google Chrome, por ejemplo. Y si yo quiero cambiar, pues selecciono otro. Si no, solo le doy clic en aceptar y acá está Microsoft Edge. Entonces yo voy a cambiar acá por Google Chrome y le voy a dar clic en aceptar. Va a abrir mi navegador y me va a mostrar esto. Ahora bien, esto es mi página. Y esto, si se fijan, hay un orden lógico. El título, el menú de navegación que veíamos acá al principio. Acá, esta es parte del blog. Acá ya está el subtítulo del blog o el título principal del blog, pero estaba como H2. El contenido de este artículo. Después estaba un aside y acá me muestra la navegación de este aside. Y por último está el footer. Entonces, importante colocar los elementos HTML siguiendo la estructura o el diseño que nos han dado para crear una página. ¿Por qué no podemos colocar, por ejemplo, el header de último y el footer al principio, el nav por acá, el aside por acá, en esta parte de acá, sino que debe ser en un orden lógico, o sea, debe ser como está definido en el diseño que vamos a construir. ¿Por qué? Porque yo puedo poner este header al final, pero ya utilizando CSS yo puedo pasarlo al principio y no habría ningún problema. Pero cuando se esté leyendo el texto, en dado caso de que mi página o mi sitio haya quedado con problemas de ruta y no me coloque los archivos de diseño, pues se va a ver este texto plano y el usuario debe ser capaz de leerlo y comprenderlo, ¿sí? Entonces, en un orden lógico. Entonces, esa es una de las cosas importantes que debemos de conocer, poder maquetar siguiendo lo que es un diseño, el HTML. Entonces, otra cosa importante, y es que los navegadores nos permiten ver el código que nosotros creamos. Presionamos control U o clic derecho y donde dice ver código de la página. Acá me muestra el código fuente. Si se fijan, todo este código que está acá, pues es justamente el que yo tengo en este archivo index.html. ¿Sí? Entonces puedo ver el código. Si yo quiero ver acá otras cosas, por ejemplo, todos los navegadores nos proporcionan una herramienta que se llama herramientas para desarrolladores. Esta es una opción. Le vamos a dar clic y acá nos va a abrir lo que es la herramienta para desarrolladores, y de igual manera podemos ver acá, esto es importante porque cuando estemos haciendo desarrollo la vamos a ocupar demasiado. Entonces puedo identificar acá, vean, solo me selecciona los elementos acá con este bordecito, acá estamos viendo de colorcito ahí. Podemos ver que cuando yo me posiciono en HTML, pues me dice que es todo el contenido de la página. Entonces acá puedo ver el body, me dice que el body es todo eso. Puedo ver el header, identificarlo, el now, el section, vean, el aside y el footer. Entonces puedo ver que hay dentro del header y me dice que está este H1. ¿Sí? Entonces acá de igual manera veo todo el código que se ha generado. ¿Sí? Entonces voy a hacer una prueba acá y justo acá voy a crear otro body para que veamos cómo lo interpreta el navegador. Entonces acá voy a poner H6 por ejemplo y voy a poner body 2 por ejemplo. Entonces voy a recargar mi página. Para ver los cambios debo de recargarlo acá.
o hacer clic acá. Entonces puedo ver acá que está el body 2, y si yo quiero ver cómo lo creó mi navegador, vea, acá me dice que el código hay 2 body, ¿sí? En el código. Pero el navegador, cuando renderiza todo este contenido, o sea, el código, él define que dentro del body, bueno, dentro del HTML solo debe de haber un body, vea, un body. Y lo que hizo es que lo que está en el otro body, pues lo pasó al body principal, al primero que encontró. Entonces, al primer body le pasa el contenido que yo había establecido, en este caso, el H6. ¿Ve? Entonces, el navegador interpreta eso, aunque nuestro código tenga establecido otro elemento llamado body. El navegador sabe que solo debe de haber uno, entonces él toma el primero, y si hay otros, pues el contenido de los otros bodies lo agrega al primer body que encontró. Lo mismo va a pasar con el header. Entonces, este código, cuando yo lo quiera validar, pues me va a dar error y me va a decir que tengo 2 elementos llamados body, y me lo va a rechazar el sitio como sitio validado. Esa es una de las cosas importantes. Así que vamos a conocer más adelante lo que es esta herramienta para desarrolladores, y vamos a hacer otro ejemplo más complicadito más adelante. Recordar que deben de venir al sitio, en este caso tutorial de HTML. Vean, si doy clic me envía hacia ese otro sitio. Voy a cerrar acá y me lleva para acá. Entonces, recordarles que acá están los otros elementos que podemos ir conociendo, por ejemplo, como agregar imágenes. Acá nos dice cómo, incluso hay ejercicios, hay ejemplos. Las tablas, si queremos utilizar tablas, también lo podemos hacer acá. Entonces, voy a regresar acá y vean, me redirecciona a los lugares que yo he ido, pero quiero llegar a mi página y aquí está, ¿sí? Y entonces, si yo hago clic en este que no le puse ningún enlace, pues lo único que va a hacer es recargarme la página y ponérmele acá este numeral. Pues quería ir a otro lugar, pero como no se puede, o sea, no hay una ruta establecida, entonces no hace ningún cambio en la ruta. Y listo, ese sería el primer ejemplo que vamos a trabajar con HTML.